Muy buenos días a todos ustedes. Con este webinar vamos a comenzar con la serie de presentaciones que vamos a hacer por parte de Medicina Comunitaria y Programas Sociales del Centro Médico Docente de la Trinidad de información, de material de información para el paciente. Y hemos decidido que vamos a comenzar en esta oportunidad con las enfermedades cardiovasculares. Y fíjense el título de la conferencia: ¿Estoy a riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular? Interrogación. Y vamos a ver por qué nos vamos a ocupar de las enfermedades cardiovasculares. Fíjense, este es el reporte, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, es del 2015, de número de muertes que hay en el mundo, de todas las causas. Aproximadamente son 56.4 millones de muertes al año, de las cuales más de la mitad tienen que hacer con la enfermedad cardiovascular. Y si revisamos las dos primeras barras que están en la gráfica, esta primera barra y esta segunda barra, vemos que corresponden fundamentalmente a patología cardiovascular. En otras palabras, a cardiopatía isquémica, que es el hecho de tener un infarto o tener angina de pecho y morir de un infarto por una arritmia, o accidente cerebrovascular, lo que llamamos ictus o lo que llamamos ACV. Pero si incluimos las muertes por diabetes, que la mayoría de las muertes por diabetes son por enfermedad aterosclerótica, entonces tendríamos que mucho más de esa cantidad de muertes que pensamos que ocurren al año por enfermedad cardiovascular están pasando. Son aproximadamente 17 millones de muertes por enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular generalmente es producto de ese proceso que ustedes ven allí en esa lámina, que es el proceso de ateroesclerosis o arterioesclerosis, como lo llama mucha gente, más o menos que vulgarmente. Y fíjense cómo en la primera imagen hay una arteria cortada transversalmente, el lumen es la luz de la arteria, y esa arteria está sana, no tiene nada que nos llame la atención, no está enferma. Uno puede estar por décadas en esa situación, pero en la medida en que hacemos locura, tenemos estilos de vida que no son los correctos, en la medida en que nos aparecen enfermedades como la diabetes o como las dislipidemias, se nos empiezan a crear placas de ateroma, que es esta media luna que ustedes ven aquí, llena como de una sustancia amarilla, que no es más que un acúmulo de glóbulos blancos, monocitos, células musculares y colesterol. Colesterol malo. El colesterol que se acumula en esa placa es colesterol malo. Al principio, esa enfermedad cursa silente, o sea, subclínica. No hay ningún síntoma que nos diga que tenemos eso. Es incierto cuando alguien nos llega y nos dice: doctor, tengo el colesterol alto, y desde que lo tengo alto tengo dolor de cabeza. Eso es mentira. Eso no existe ninguna relación entre ningún síntoma y tener el colesterol alto. En la medida que pasa el tiempo, ya no son años y meses, sino meses o días, el paciente comienza a presentar síntomas. Esos síntomas pueden ser los síntomas de un infarto, pueden ser los síntomas de una angina de pecho, o puede ser una muerte súbita, o sea, un debut y despedida. Y eso es lo que tenemos que evitar en la medida que nos sea posible, tratando de controlar las cosas que nos hacen más pronos o con mayor frecuencia afectos de esta enfermedad. Aquí lo ven en unas imágenes un poco más científicas. Esta es la arteria cortada transversalmente. Esto que ven aquí son un bojote de glóbulos blancos que, al conseguir la membrana que cubre por dentro a la arteria enferma o dañada, se empiezan a acumular allí y al mismo tiempo facilitan la entrada de colesterol, que es esto que ven aquí blanco. Además, se introducen en la pared de la arteria y fagocitan, o sea, se empiezan a llenar, a comerse este colesterol, y esto va formando esta placa de ateroma y esta oclusión de la luz. En la medida que pasa el tiempo, puede ser que esta membranita que está cubriendo el colesterol se rompa y desencadene el mecanismo de coagulación, que en otras palabras lo que hace es que forma un coágulo, tapa la arteria y nos da o un infarto cerebral o nos produce un infarto cardíaco. Entonces, por eso es que es importante tratar de evitar que estas cosas pasen.
Aquí lo ven en otra gráfica, pero no vale la pena. Lo que sí es que aquí también está incluida la aorta, que también se daña por el mismo proceso de ateroesclerosis. Cuando nosotros solamente tenemos factores de riesgo, que son cosas como tener la tensión alta, ser diabético, tener una herencia no muy adecuada de parte de nuestros antepasados en cuanto a enfermedad coronaria, ser hombre o tener una vida sedentaria, colesterol alto, diabetes, vamos a ir adelantándonos en este continuo cardiovascular que es esta media luna y nos van a ir pasando cosas. Vamos a tener ateroesclerosis, como la vimos ahorita, podemos tener infartos del miocardio, remodelado, que es como cambios en la conformación de la pared del ventrículo, que es una de las cavidades del corazón más importantes, dilatación de ese corazón, insuficiencia cardíaca, hasta que llegamos al final y ahí nos despedimos de este mundo. Entonces, vamos a revisar los 9 factores de riesgo cardiovascular que se traducen en ateroesclerosis. Y los vamos a ver aquí uno por uno. Estos son los aceptados. Son la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperglicemia, que es la misma diabetes, el tabaquismo, la obesidad, y la hiperlipidemia, que es la segunda de aquí. Y los que no podemos modificar, porque son la herencia, el sexo, aunque ahora cambian el sexo, y la edad, porque todos los años tenemos un año más. Y vamos a empezar entonces por los últimos, que son los que no podemos hacer nada en contra de eso, excepto cambiarnos el sexo, que no es así como muy frecuente que ocurra. Fíjense, vamos a pasar un periodo de tiempo bien prolongado en el cual todas estas cosas están actuando y nosotros no sentimos nada. Y por eso que esos factores de riesgo son silentes, no producen ningún síntoma. Pero una vez que han pasado años, esos factores de riesgo, lo que vimos primero, aquí hacemos prevención primaria antes de que nos pase algo, van a traer como consecuencia desenlaces mayores, que es angina estable o inestable, síndromes coronarios agudos, enfermedad de las arterias periféricas de nuestras piernas, enfermedad de las arterias de nuestro cerebro, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca. Cuando ya tenemos esto, todavía podemos hacer prevención en contra de los factores de riesgo, pero ya eso se llama prevención secundaria, porque ya nos dio un infarto, ya tuvimos un accidente cerebrovascular, ya tenemos una obstrucción de una arteria en una pierna. Ahí está la prevención secundaria. Entonces vámonos primero con los 3 factores de riesgo no modificables, que son herencia, sexo y edad. Herencia. Si nuestros padres son antes de los 55 años, o los familiares de nuestros padres, o nuestras madres antes de los 65 años, o las familiares de nuestras madres, tuvieron un infarto o se murieron súbitamente, de repente, a esa edad, eso significa que nosotros, sin haber fumado, que nosotros estamos también proclives a que nos pase eso a temprana edad, que tenemos algún factor de riesgo importante. Todos saben lo que es un infarto, pero más o menos para mostrarles que es una muerte súbita, es por ejemplo la que le ocurrió a este diputado cuando le presentaron por equivocación el recibo de pago de un profesor de secundaria. El hombre cayó muerto en seco. Ahí lo pueden ver. Y la edad es el otro factor de riesgo. Hombres mayores de 40 años y mujeres después de la menopausia con mayor frecuencia tienen enfermedad coronaria. Eso no quiere decir que de repente tengamos una abuelita, la relación es 2-1, o sea, es mayor 2 veces en el hombre comparado con la mujer 1 vez. Eso no quiere decir que personas como de esta edad mueran súbitamente de enfermedad del corazón, pero de un corazón partido al hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Y no de aterosclerosis. La hipertensión, ese es el factor de riesgo más importante y la enfermedad más importante cardiovascular, la más frecuente. Aproximadamente el 30% de la población mundial sufre de hipertensión arterial. Y fíjense cómo ella es responsable de más o menos 7 millones de muertes prematuras al año, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados, y más en los subdesarrollados como el nuestro, que tienen no sé cuántos años tratando de desarrollarse y no pasa nada, que en países desarrollados. Y eso se traduce en una importante pérdida de fuerza de trabajo. La hipertensión arterial, que es la esfera que está en azulito, se traduce en aproximadamente 59 millones de dailies al año. Los dailies son muertes prematuras o incapacidad para trabajar por la hipertensión arterial. Otros factores de riesgo como el colesterol y el tabaco también se traducen
en un número de dailies importantes, pero el que más produce dailies, que son muertes prematuras o pérdida de capacidad para trabajar, es la hipertensión arterial. También la hipertensión arterial, como vemos aquí, es la primera causa de hospitalización de acuerdo a este pool de siniestros de los seguros. Y lo peor de eso es que para el 2005 existían 333 millones de pacientes hipertensos en países desarrollados, 639 en los subdesarrollados, y para el 2025 se espera que el 25% de la población mundial va a ser hipertensa y el mayor incremento será en Latinoamérica. En otras palabras, el incremento será de 80% en los países en vías de desarrollo y de 24% en los países desarrollados. Van a haber 1.300.000 personas hipertensas en el mundo y probablemente la gran mayoría van a estar en los países subdesarrollados y en Latinoamérica. Este fue un estudio que hicimos en Medicina Comunitaria hace unos años, que fue publicado en la revista española, fue presentado en un congreso español de cardiología. Esto fue en el 2013, en el cual nosotros llegamos a la conclusión de que la prevalencia, o sea, el número de personas por cada 100 habitantes que en Venezuela tenían hipertensión arterial era el 34.28%. Y curiosamente más en las mujeres que en el hombre. O sea que es bien importante esto. Y otra cosa muy importante es que el 50% de los pacientes que sabían que eran hipertensos y estaban tratados todavía tenían la presión alta cuando fueron evaluados. Esto es típico con la hipertensión arterial, que me extiendo un poquito más en ella porque es lo más frecuente y lo más importante. Fíjense que del 100% de los hipertensos, solamente el 50% están diagnosticados, el 50% de los que están diagnosticados no están tratados y el 50% de los que están tratados no están controlados, o sea, no tienen la presión arterial normal. Lo que significa a fin de cuentas que solamente el 12.5% de todos los pacientes hipertensos están controlados con tratamiento en forma adecuada y los demás no. Eso trae como consecuencia un riesgo residual muy importante, o sea, un número de pacientes hipertensos que a pesar de estar diagnosticados y tratados correctamente, no están controlados. La diabetes. La diabetes se dice que es una enfermedad, acuérdense que se lo sumé a la mortalidad al año que tienen las enfermedades cardiovasculares, es una enfermedad cardiovascular, así la definen muchos autores, que se acompaña de azúcar alta en la sangre. O sea que la mayoría, como ustedes ven de esta lámina, que se parece mucho a la de la hipertensión arterial, el 50% de los pacientes diabéticos están diagnosticados, el 50% no están diagnosticados y hay en el mundo aproximadamente unos 314 millones de pacientes con una cosa que se llama trastorno de intolerancia a la glucosa, que es lo que nos dice un examen de laboratorio cuando tenemos el azúcar en la sangre entre 100 y 125. No estamos diabéticos, pero tenemos una intolerancia a la glucosa que nos va a hacer diabéticos en breve. ¿Y por qué yo dije que la diabetes era una enfermedad aterosclerótica? Bueno, fíjense, el 75% de las hospitalizaciones de los pacientes diabéticos es por un problema de aterosclerosis. El 80% de la mortalidad y morbilidad, o sea, los diabéticos se mueren o se enferman por aterosclerosis. Y el 75% de la mortalidad es por enfermedad arterial coronaria, por un infarto. Fíjense cómo está la diabetes en este mismo estudio que hicimos en Venezuela. La diabetes, el número de pacientes diabéticos que hay por cada 100 habitantes es aproximadamente un 14 de cada 100 son diabéticos y el 50% no lo sabe. La dislipidemia, ¿qué es la dislipidemia? La dislipidemia es tener el colesterol total alto, el malo alto, el bueno bajo, el no HDL, colesterol alto, o sea, todas esas cosas son dislipidemia, incluyendo aquí también los triglicéridos. O sea que esa combinación de grasas en la sangre elevada se traduce en un mayor riesgo cardiovascular. Y esto desde hace muchísimo tiempo. Este es un estudio muy famoso, el Mr. Fit, y este es el estudio de Framingham. Mr. Fit es un estudio donde se estableció la correlación que existe entre el valor del colesterol que está abajo en esta línea y la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Fíjense que en la medida que suben los valores de colesterol, sube la mortalidad por enfermedad cardiovascular por cada 1000 habitantes.
Y lo mismo en este estudio de Framingham. Este es un estudio que se llevó a cabo en un pueblito cercano a Boston que se llama Framingham. Todo el mundo está equivocado porque piensan que Framingham es un autor y Framingham es un pueblo que tenía una población bien controlada, bien fácil de accesar, y lo siguieron desde el año 1947 hasta ahora y han visto cómo diferentes factores de riesgo influyen en su vida o en sus enfermedades. Y vemos también que en la medida que sube el colesterol total, sube también el número de accidentes vasculares o enfermedad vascular, cardiovascular en esa gente. Aquí vemos también al revés, como si tratamos esa elevación del colesterol en pacientes que ya han tenido problemas, disminuyen los eventos cardiovasculares. Por eso es que es importante no solamente cuidarse antes de que nos dé un infarto de cómo tenemos el colesterol, sino también es bueno cuidarse después que lo tuvimos y tenerlo bajo, preferiblemente para el colesterol malo por debajo de 100 y lo más cercano a 70 miligramos por decilitro si es necesario. Aquí vemos cómo tenemos cómo es nuestra incidencia de hipercolesterolemia, significa tener el colesterol total alto, moderada severa. Está en esta lámina que vemos que el 38, casi el 40% de los venezolanos, o 40 de cada 100 venezolanos tienen el colesterol alto. Igualmente tienen, que no se los dije en la lámina anterior, lo que se llama prediabetes, que es tener esa glicemia, esto que está aquí, por arriba de 100 y por debajo de 125. Después tenemos sedentarismo, obesidad y tabaco. Sedentarismo. Vámonos con la obesidad. Me salió primero el sedentarismo, pero vamos a hablar de sedentarismo. Fíjense que correr 45 minutos 3 veces a la semana incrementa el ritmo cardiovascular, mejora la circulación y da una mayor capacidad funcional y además disminuye la morbilidad y la mortalidad. Y en Inglaterra, en Gran Bretaña, cosas como subirse al segundo piso de un autobús comparado con el que se queda en el primer piso le disminuye la mortalidad. Igualmente el tener trabajos como ser oficial de correo que camina y reparte el correo disminuye la mortalidad cuando se compara con personas que no tienen este tipo de actividad física en su trabajo. Y también vemos, pues, esto es importante, que hacer el sexo con alguna frecuencia, que hacer ejercicio, también se traduce en una disminución de la mortalidad. Aquí tenemos más o menos en nuestro país, cuando hicimos el estudio, la incidencia de pacientes que hacen ejercicio regularmente, o sea, que ejercitan por lo menos 3 veces a la semana, en total aproximadamente unos 120 minutos a la semana. Vemos que solamente el 35% de los pacientes ejercitan regularmente y no hacen ejercicio el 60.7%. Los demás, esto fue una encuesta que se hizo, no contestaron o no sabían, no contestaban. Miren esto, este es el ejemplo más grande del sedentarismo. Un señor gordo sentado allí, paseando el perro en una banda rodante y viendo televisión y tomando refresco. Eso se traduce a la larga en que nos pasen cosas como estas en el tiempo, ¿no? Esa es la evolución del hombre, fíjense. Ya se tiene una bolsa de McDonald's allí, un refresco, y bueno, vamos a llegar a esto si seguimos evolucionando de esa manera. La obesidad, aquí la tienen. Creo que nadie puede dudar que este señor es un obeso. Miren la incidencia de obesidad en el mundo, 30.9% de la población general son obesos. Y fíjense algo que es bien interesante. Estos son hombres más o menos de la misma edad a los que se le hicieron una resonancia magnética y vemos cómo esto amarillo que está acumulado en el abdomen es grasa visceral, grasa que es patológica y que a la larga se va a traducir, o es un factor de riesgo, y se va a traducir en una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Fíjense este flaco que está aquí, que lo que tiene es un poquito de grasa aquí cercana al hígado y más nada. Ese señor va a vivir más y va a tener una circunferencia abdominal menor que la de este otro que está aquí. La circunferencia abdominal es un factor de riesgo y se puede medir, como está aquí. En Venezuela no debe ser mayor de 90 en las mujeres y de 94 en los hombres. El que tenga obesidad visceral tiene mayor posibilidades de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y tener otras complicaciones cardiovasculares. Aquí vemos por índice de masa corporal en el mismo estudio en Venezuela que el 47.9% sufren de obesidad visceral de los hombres
y en las mujeres el 46.5%. O sea que no somos tan flacos como parecemos. Este estudio lo repetimos por sectores y creo que fue en Maracaibo que nos dio que aunque los pacientes no tenían mayor índice de masa corporal, o sea, la relación entre el peso y la talla, sí tenían una circunferencia abdominal mucho más grande que el resto del país. Bueno, así está la Estatua de la Libertad ahorita, de cómo están los americanos en cuanto a la obesidad. Y por último, tabaquismo. El tabaco produce una adicción y por eso es que cuando tratamos de eliminar este hábito en alguien, la persona se pone angustiada, no aguanta, a los pocos días vuelve a tomar el hábito del cigarrillo, pero el tabaquismo la verdad que es un hábito letal. Fíjense cómo entre los 67 factores de riesgo que se han identificado en el mundo, el tabaco está punteando debajo de la hipertensión arterial como un factor sumamente importante, factor de riesgo cardiovascular. El fumar cigarrillo aumenta el riesgo de infarto 3 veces. Si fuma y se tiene otro factor, si se fuma y por ejemplo tiene el colesterol alto o es diabético, el riesgo de infarto del miocardio y muerte aumenta 20 veces. Y el fumador pasivo, el que está al lado de alguien que fuma, incrementa su mortalidad un 25% en enfermedad coronaria si está allí todo el tiempo inhalando ese humo involuntariamente. Aquí vemos cómo los fumadores activos en nuestro país, 22 de cada 100 hombres y mujeres fuman, que si esto lo unimos a las demás cosas que ya hablamos, sedentarismo, hipertensión, diabetes, etcétera, pues el riesgo se les duplica exponencialmente. Esta imagen es bien representativa de lo que hace el cigarrillo. ¿Okay? Nos dispara, nos ahorca, nos apuñala. Esto de verdad que no se debe hacer. Bueno, y ya para terminar, si nosotros unimos estas tres cosas, que son fundamentalmente estilo de vida, con las otras cosas, lo que vamos a tener es una muerte más temprana que aquellas personas que no tienen estos factores de riesgo. Dejo esto abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, cualquier comentario. Y muchas gracias por haberme oído. Si hay preguntas las vamos a ver en el chat, ¿verdad? Yo comento algo, cuando hablamos de herencia y enfermedad cardiovascular, uno generalmente cuando ve a alguien y le dice, doctor, yo vengo porque estoy preocupado porque toda mi familia se ha muerto del corazón. Y entonces cuando le empieza a contar algo a uno, le dice, bueno, miren, mi abuelo de 89 años se murió de un infarto. Y mi abuelita que tenía 103 también. Y mi otro abuelo paterno que tenía 82 se murió de un infarto y el otro tuvo un ACV. Eso no es un factor hereditario de riesgo. Como yo les dije, y quiero que les quede claro, es tener el árbol por parte materna, mujeres menores de 65 años que se hayan muerto de repente o hayan sufrido un infarto, y hombres menores de 55 años que hayan tenido un infarto sin haber fumado o que se hayan muerto súbitamente. Si han fumado, el cigarrillo es un factor de riesgo tan importante que se anula cualquier otro factor de riesgo que uno pueda incriminar en ese infarto que sufrió ese hombre o esa muerte tempranamente. Muchas gracias.